de la parashá, como es el mandamiento de nuestro Hashem, cada Shabbat leamos una parashá y sacamos una enseñanza que nos sirva para nuestra vida diaria, para solucionar problemas que se nos presentan y muchas veces no sabemos, pues la palabra es el mejor consejo que tenemos. Y eso es lo que le damos gracias a Hashem, que tenemos una guía, que podemos saber en qué situación y cómo afrontarla en cada momento de nuestra vida. Entonces, como la parashá de hoy es la que está en el libro de Bamidbar, en el capítulo 25. Desde el versículo 10. El nombre de la parashá es Pinhas. Aquí está traducido como Finés. Está en el versículo 11. El nombre hebreo es Pinhas. Entonces este es el nombre de la parashá que tenemos para hoy. Le pedimos al Señor que nos dé la dirección, que nos dé el entendimiento para poder mirar qué tiene Él para nosotros, que abra nuestros ojos y nos dé toda la sabiduría que viene de lo alto, que es nuestro Señor. Amén. El pecado es el mismo en la antigüedad, en el presente y lo va a seguir siendo en el futuro. Simplemente vamos a encontrar diferentes maquillajes, pero los mandamientos funcionan igual en cualquier época, bajo cualquier circunstancia y en cualquier persona, de cualquier edad, sea niño, sea adulto, sea joven. El pecado siempre es el mismo. Por eso el Señor nos mostró con la Torá, para que, como una luz, para que nosotros no andemos en las tinieblas, para que no andemos perdidos, para que no saquemos conclusiones de nuestro propio corazón para tratar de solucionar las cosas de la forma como nos parece humanamente. Porque el ser humano siempre tiende a la perdición, tiende a apartarse cada vez más del camino correcto, del camino que nos va a conducir a lo que vale la pena, que es la vida eterna en este caso. Porque aquí podemos tener todo en la tierra, pero algún día vamos a desaparecer y es como si no hubiéramos tenido nada. Así es. Entonces, por eso dice la Escritura, el que tiene la vida lo tiene todo. Eso es lo que nosotros hemos entendido y eso es lo que hemos puesto en nuestro sentido, todo nuestro ser, en las cosas que el Señor nos ha mostrado. Y yo personalmente me siento contento con Dios y a veces son cosas que uno trata de entender cada día más, como de tantos millones y millares de personas que hay aquí en la tierra y nosotros podamos tener aquí las instrucciones de la vida eterna en nuestras manos. Amén. Mientras que otras personas lo rechazan y aunque a veces lo han tenido en la mano, lo tienen para negarlo, para sacar siempre el filtro humano y no la sabiduría que viene de Dios. Así es. Entonces nosotros siempre tenemos que tener en los ojos para mirar para lo alto, mirar en las cosas de arriba, que es lo que tiene sentido. Así es. Esta parashá comienza en el versículo 10, aunque la historia comienza a resolverse desde el versículo 1, por eso vamos a leer desde el versículo 1 primero. Dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor, dice aquí furor, o sea, el calentamiento de la nariz de Hashem se prendió contra Israel. Y Hashem dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Hashem delante del sol, y el ardor de la ira de Hashem se apartará de Israel. Ya esto lo hemos explicado de estas órdenes que el Señor da para hacer juicio, para hacer justicia delante de estas personas que tienen por burla
realmente la esperanza que tiene el ser humano aquí en la tierra, que es la única esperanza, es la que viene de Hashem, y el Señor ofrecerlas, la han recibido, pero la tienen por burla. Y solamente lo que hacen es manifestar realmente lo que siempre han sido y lo que siempre iban a ser, a seguir siendo. No admiten ninguna corrección. Entonces, todas estas personas que está hablando la Torá, están diciendo que fornicaban con las hijas de Moab. Es un acontecimiento que surge aquí en capítulo 25 como si fuera de pronto, pero esto se ve que traía ya unos acontecimientos. Ellos se enredaron con el pueblo y todos sabemos ya que fue por medio de las artimañas que Balán había ideado, ya que no había podido maldecir al pueblo de Israel porque le había sido prohibido por Hashem. Esta es una de las diferencias que vemos, que a este Balán, él lo que hizo fue porque Dios le ordenó. Él le ordenó. Vamos a ver una diferencia que hay entre una ordenación y lo que está pasando aquí en este momento con este Pinhas. Entonces dice el versículo 5, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, maten cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras ellos lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión. Estaban llorando porque había una mortandad y ya había sido realmente que estaba sucediendo un juicio por la cuestión de la fornicación, y este varón en ese momento había traído a una mujer de fuera del pueblo y la había traído, incluso la había metido al campamento, la había introducido en el campamento. Esto muestra que los hijos de Israel iban del campamento afuera a fornicar. Ellos se salían a fornicar. Afuera, sí. Afuera. Pero hizo fue traer la fornicación hacia adentro. Tremendo. Sí. Entonces vemos una diferencia y vemos también cómo el pecado tenía diferentes formas de actuar, de introducirse. Este ya practicó lo que es la perversión. Él sabiendo que, o sea, no teniendo mucho tiempo de ellos haber recibido las instrucciones en el monte Sinaí, de haber recibido un curso intensivo sobre lo que es la santidad, sobre lo que es la justicia, un curso intensivo que Dios personalmente les había dado a todos ellos. Y estaban en ese momento todavía todas las cosas calientes, porque ellos estaban practicando todo lo que son los mispatín sobre el tabernáculo, y estaba ahí a sus ojos. Cuando ellos pecaban iban al tabernáculo y hacían un sacrificio por el pecado, para que fueran perdonados, reconciliados. Bueno, pero estos que están aquí, varón israelita, ya usó lo que es la perversión, porque ya se pasó más de lo que se podía, porque lo paseó, la trajo de afuera, la metió en el campamento y la paseó delante de las personas que tenían en su cabeza y que practicaban la santidad de Dios, los que respetaban los mandamientos del Señor, los que tenían esto como algo serio. Entonces le dio lo mismo. Entonces, por eso igualmente el pecado en aquella época y en esta época, en la época de Pablo, por ejemplo, tenemos en el libro de Primera de Corintios un caso semejante. Primera de Corintios, voy a buscarlo aquí rápidamente, en el capítulo 5. Desde el versículo 1 dice: de cierto se oye
que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, pues ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Aquí la cosa llegó todavía a un extremo mayor. Se degradó. Sí, aquí era la mujer del padre. Era la, digamos, la madrastra, por decir algo. Y esto es algo que está prohibido en la Torá, ¿verdad? De ver la desnudez de la mujer de su padre. Que eso, el sentido es no tener relaciones, no fornicar, no. Y aquí estaba sucediendo en esta congregación de Corintios, que es el libro que muchos escogen para sacar las doctrinas, y lo que Pablo está haciendo aquí muchas veces es una represión a ellos de las cosas que hacían. Incluso lo que estábamos hablando del hablar en lengua aquí era una fiesta para ellos. Entonces, esto muchas veces sacan la doctrina de este libro sin tener en cuenta los fundamentos que ya se venían dando en la escritura desde los libros anteriores, el libro de Hechos, por ejemplo. Y vosotros estáis envanecidos, versículo 2. ¿No debieran más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Sea quitado de en medio. Entonces, este caso de fornicación no es bienvenido en ninguna comunidad. Esto es algo que debe ser inmediatamente solucionado. No se puede, digamos, permitir bajo ninguna circunstancia este tipo de acciones, porque estamos ante un Dios santo y nosotros sabemos que el juicio de Dios llega en el momento en que su presencia está la presencia del Señor. Entonces, por eso es mejor que el pecado esté lejos. Por eso dice aquí entonces en el versículo 7: lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos. Los alanceó a ambos. La palabra Shineihen realmente da a entender que estaban ellos posiblemente en el acto, porque los cogió juntos y los alanceó a los dos. Quedaron los dos alanceados al mismo tiempo. Porque dice, al varón de Israel y a la mujer por su cuerpo. Y dice vientre, pero es por su cuerpo. Cesó la mortandad de los hijos de Israel en ese momento. O sea, tiene algo que ver que Fines o Pinjas lo que hizo, permitió que la mortandad que estaba en ese momento se detuvo, porque dice aquí que cesó la mortandad de los hijos de Israel. Aquí aparece muchas veces como el asunto de plaga. La palabra mortandad, plaga o enfermedad, como la queramos ver, es una situación que se está presentando colectivamente, afecta a toda la comunidad, no es personal, no fue que nada más le pasó a uno solo, sino que está afectando a toda la comunidad. Y murieron de aquella mortandad 24,000 personas. 24,000 personas, no es poquito, fueron muchas personas. Entonces, Hashem habló a Moisés: Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos. Hijo del sacerdote Aarón ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos. Por lo cual yo ¿dónde conducito cuadrado? Conducito cuadrado. No, es que está abajo, no sé qué pasa. Un conducito lento, te queda petita. Esa es la voz del programa. Sale la voz de la escritura. Pero no sabía cómo controlarlo. Hay un botoncito cuadrado que tú como si estuviera poniendo la música. Dice: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. O sea que era nieto de Aarón. Es un nieto de Aarón. Entonces, la palabra furor ya todos sabemos a qué se está refiriendo. O sea, está a la santidad del Señor, está la presencia del Señor
está el pecado y lógicamente la letra del Señor hace que el pecado retroceda, lo termina. Pero entonces lo que hizo Elíasar, lo que hizo Pinhas, hijo de Elíasar, hijo del sacerdote Aarón, hizo que se apartara esa situación de exterminio que estaba pasando, y entonces dice que llevado de celos entre ellos, o sea que de toda la comunidad, de todos los que estaban en contra de eso que estaba pasando, de pronto no encontraban cómo solucionarlo, qué tenían que hacer, no tenían la dirección en el momento, pero Pinhas tuvo una reacción espontánea. En ninguna parte de la escritura dice que él tenía que matar a una persona porque había pecado, porque había hecho eso. Eso hubo una reacción espontánea. Y acabó con la vida de la Marianita y de aquel varón de Israel. Pero el Señor le dice que por causa de lo que él hizo, en el versículo 12, dice: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. ¿Ya? Brit Shalom. Mi pacto de paz. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. Por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Los tipás de expiación, porque ahí aparece la palabra expiación, pero aquí realmente la palabra griega es kapel, que ya conocemos esa palabra, y sabemos que en el Mizkan, en el Ohel Moed, funcionaba el asunto de el kapel, o la reconciliación era matando un animal, y era presentado en holocausto delante del Señor. Y aquí la acción que hace Pinhas tuvo el efecto para el Señor que podía tener los sacrificios que se habían hecho, porque realmente la acción que él hizo hizo reconciliación por los hijos de Israel. Una reconciliación, porque como ellos estaban en una mortandad, estaban siendo terminados, porque estaba la presencia del Señor, lo único que realizó que eso dejara de seguir fue la reconciliación que hizo Pinhas en ese momento. Entonces no tanto la reconciliación tenía que ver con animales, porque muchos hoy en día, incluso el judaísmo dice que las expiaciones eran con animales y que el Señor no es, o sea, cuando se dice que la muerte del Señor es la reconciliación de nosotros con Dios, ellos asumen de que eso no está en la Escritura. Entonces no tanto es el asunto del animal, sino que es la acción que te está viendo aquí. Y esa es la diferencia que estamos viendo con lo que sucedió cuando el Señor le dijo a Balaam en el número 23:20, leamos aquí atrás. Número 23:20. He aquí, he recibido orden de bendecir, y no podré revocarla. Él dio bendición y no podré revocarla. Es la orden que él recibió, esta es una orden. Pero la de Pinhas fue una actitud, algo que él tenía, que salió espontáneamente de él. Entonces hay dos situaciones diferentes entre lo que hizo Balaam, porque Balaam bendijo. Entonces podríamos decir, cualquiera podría decir, no, pero él estaba con Dios. Y ahí no se puede hacer esa comparación, porque aquel fue bajo orden. Y cuando el Señor le toca imponer orden, eso se cumple. Y lo que hizo Pinhas fue solamente espontáneo.
Entonces hay una diferencia entre lo que viene del Señor y lo que es hecho terrenalmente, porque tiene que suceder acá. Las cosas que se están dando celestialmente, ya tienen una naturaleza espiritual, celestial. Existe otro grupo que es prácticamente contrario a todo esto, porque hay unos que se atreven a darle órdenes a Dios. Hay personas que invocan a Dios y comienzan a darle órdenes. Por lo menos cuando se trata de una sanidad, le piden al Señor que sea inmediatamente, que tiene que hacerlo inmediatamente porque está en ese momento un profeta de él o una persona demasiado santificada. Entonces le está pidiendo al Señor que el milagro que él está pidiendo en ese momento se aparezca inmediatamente. Entonces tiene que ser por la palabra de él, porque él dice que dijo la palabra y tiene que suceder. Sin embargo, vemos en la Escritura realmente que muchas personas estuvieron esperando un milagro mucho tiempo. Acordémonos del Hechos 4:22, el hecho que está en el libro de Hechos 4:22, que había sido sanado y que tenía, era paralítico, ¿verdad? Y dice que este hombre tenía, dice, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Más de 40 años. Entonces, este señor quizá esperó, pidiéndole a Dios esos 40 años de su vida, que quería estar sano. Pero casualmente en ese momento en que llegó los apóstoles, él recibió la sanidad. Y la Escritura lo dice que tenía 40 años. Mientras que unas personas quieren ver los milagros al instante, otras personas han esperado pacientemente 40 años. De manera que cuando pidamos un milagro, debemos estar dispuestos a esperar, si es posible, 40 años. Así es. A menos que en el transcurso en que lo recibamos podamos demorar 3 años, como le pasó a Job, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser inmediatamente. O de pronto como el centurión que lo recibió inmediatamente. El tiempo del milagro lo dispone el Dios, no el presunto invocador de Dios o el presunto pastor que está presumiendo en ese momento que porque él está hablando de Dios, Dios tiene que hacer obediente a todo lo que él diga. Hacerlo ya. Y porque pone de frente una fe que lastimosamente no es la que Dios dice, porque el hombre no tiene fe. El único fiel es Dios. El hombre no es fiel, eso lo dice la Escritura siempre. El hombre no ha sido fiel, el hombre es un mentiroso. Entonces la fidelidad es de Dios. Nosotros nos movemos en la fidelidad de Dios, quiere decir que estamos en la esperanza de Él. Él es el que dispone cuál es nuestra condición y qué es el acontecimiento que nosotros va a suceder. Lo que tenemos, como le dijo a los apóstoles cuando los envió, incluso los envió a hacer milagros. Vayan allá y salen a todo el que esté enfermo. Y cuando ellos vinieron contentos. Y el Señor les dijo, pero no estén contentos por eso. Preocúpense porque su nombre está inscrito en el reino de los cielos. Amén. Ese es el punto importante, es que el nombre de nosotros esté inscrito en el nombre de los cielos. Así es. El nombre de este señor israelita ya fue excluido de los nombres que están inscritos en el reino de los cielos. Porque a pesar de que él estaba dentro del campamento, él quedó excluido, quedó borrado totalmente del libro de la esperanza, porque murió bajo juicio, murió bajo pecado,
No hay tiempo para el arrepentimiento. Cuando el juicio llega, llega inmediatamente. El tiempo del arrepentimiento es en el momento adecuado. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Amén. No esperemos para mañana lo que podemos hacer hoy. O sea, ser diligentes. Ser diligentes en todo, porque si una persona sabe que el Señor salva, es porque ya el Señor lo está llamando. Porque hay muchos que dicen, no, yo estoy esperando que el Señor me llame. Pero si es que ya lo está confesando, entonces estás mostrando inmediatamente que ya el Señor te ha llamado. Pero está dilatando el proceso. Pero es porque la carne ha sido más fuerte, porque es la debilidad humana la que está en ese momento gobernando. Está bajo la esclavitud del pecado. Y por eso busca los pretextos, busca la forma de justificarse, porque realmente él piensa que va a tener la oportunidad en cualquier momento y él va, cuando esté viejo, dice muchos, no, cuando esté más viejo me arrepiento y el Señor así me va a perdonar. Y entonces, o cuando ya esté ya al borde del acontecimiento de morir, entonces me arrepiento, sí, de pronto, pero es que el Señor es el que sabe todas las cosas y Él sabe en qué momento da cada circunstancia a cada quien. Entonces aquí hubo una reconciliación con la acción que hizo Pinhas. Esa acción no está mostrando de que el matar es lo que está complacido el Señor, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que solamente la muerte en la Escritura era permitida bajo el juicio de Dios, porque el mandamiento dice no matarás, el sexto mandamiento, no matarás, pero bajo el juicio de Dios sí, solamente se daba, porque cuando Moisés ordenaba la muerte de alguien era porque ya habían hecho un juicio, ¿verdad? Todas las cosas que se dan bajo juicio y conforme a la Torá y conforme a los mishpatim estaban hechos correctamente. Se da el caso de la mujer adúltera que fue llevada delante del Señor. Ella venía de un juicio, pero ese juicio no estaba hecho conforme a la Torá y conforme a los mishpatim. Ya sabemos que la mujer estaba sola y no estaba el varón, y el mishpatim dice que Eso no procede. tenía que ir los dos, tenían que ser llevados los dos ambos. Entonces eso no estaba bajo la cobertura de la Torá. Nosotros tenemos que entonces hacer ese análisis. Si somos creyentes, o estamos bajo órdenes de Dios, o estamos en la actitud del ruaj de Dios. Porque si leemos los mandamientos como órdenes, vamos a terminar cansados como el varón israelita que llevó a la mujer y fornicó en el campamento. Porque todo el que está bajo leyes termina cansado, porque su vida es estar forzándose a poder cumplir leyes. Y la Escritura dice que está bajo maldición. Todo el que está bajo leyes está bajo maldición. Por eso la Escritura siempre nos ha dicho que nosotros no vivamos en la carne, no vivamos bajo leyes, sino que vivamos bajo el Espíritu, bajo la actitud. No podemos hacer un juicio de la manera que sucedió aquí, porque este juicio no fue de Pinhas, sino que fue de Dios. Amén. De Dios. Aquí incluso adelante lo dice. Dice en el versículo 18, versículo 25, capítulo 25, versículo 18. Por cuanto ellos los afligieron a vosotros con sus ardides, porque los han engañado en lo tocante a Balpeor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Balpeor. Entonces la muerte se incluye en la mortandad, no el que lo mató Pinhas.
porque ahí está diciendo que fueron muertos el día de la mortandad, o sea que ellos quedan incluidos como causa de la mortandad que estaba sucediendo ahí. Entonces, si hubieran muerto por causa de la gloria, por causa de la presencia, de la santidad de Hashem, que estaba en ese momento, o haber muerto atravesado por una lanza, no tiene diferencia para Dios. El juicio se había hecho. Porque la paga del pecado es la muerte. Y esa paga no dice de qué forma va a ser la muerte. Va a ser en el momento que acontezca y de la forma que acontezca. Entonces, eso explica que ellos están incluidos dentro de la mortandad. Y no necesariamente porque fue atravesado por Pinhas. Yo pienso que, como tú ahorita lo llevaste a Corintios, el problema, fíjate tú que ellos estaban llorando a la puerta. Ay, o sea que ellos veían lo que estaban haciendo. Estaban fornicando y estaban, ¿qué? Adorando a otros dioses. Pero ni Moisés ni nadie hacía nada. Lo que hacían era llorar. Como quien dice, ay Señor, ¿cómo podemos detener esto? ¿Ya? Claro, ese podía ser. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos estaban, de alguna manera, estaban pasivos. Estaban dejando que el pueblo pues fornicara y pidiéndole al Señor que hiciera algo. Eso tenía mucho tiempo que está sucediendo. ¿Ya me entiendes? Sí, porque eso no pasó un día. Sí, yo me imagino que eso pasó varios días, quién sabe por qué tiempo pudieron haber estado allí con ese desorden. Pero nadie, ninguno de ellos hacía nada, solamente orar. Y a veces, ¿qué pasa? Que yo pienso que nos enseña es que tenemos que actuar en la autoridad del Señor, ¿ya? Y hacer el juicio. A veces toca hacer el juicio. Sí. A nosotros. Y de hecho Pablo dice, hey, no somos nosotros los que vamos a juzgar al mundo. Y usted no puede juzgarlo. En este caso de inmoralidad que hay aquí en la congregación. Entonces, yo creo que el mensaje es a que nosotros, sin temor y sin miedo, con el mismo celo de Pinhas, hagamos el juicio de Dios. Y que no hay diferencia, como decías tú, no hay diferencia si entre el juicio de Dios, entre la mortandad que el Señor mandó y la sentencia que él dio. Ese era. Había que hacer a eso. ¿Ya entiendes? O sea, que él hizo el juicio de Dios, fue acorde con el juicio de Dios. Espontáneamente hizo lo que Dios iba a hacer todo el mundo. Ya. Es como, mira, lo que él permitió que hiciera ahí, eso es lo que tenían que hacer hace rato. La verdad, es como si estoy diciendo a Moisés y a ellos, oye, que estás llorando ahí. Siempre decía, ¿qué esperas? ¿Por qué no abres el mar? Toca el mar. Y lo acercó a la puerta del tabernáculo. Entonces a veces nosotros nos da miedo. A veces nos da miedo. Yo a veces discrepo en algunas cosas con los hermanos. Pero hay hermanos atrevidos. Hay hermanos que no les da miedo. No es que están dándole órdenes a Dios. No le están dando órdenes a Dios. Es que saben de que eso es lo que Dios quiere. Y actúan en esa fidelidad. ¿Ya me explico? Porque es que no puedes pasarte todo el tiempo orando cuando tienes una autoridad, ¿ya me entendiste? Para hacer muchas cosas o juicios que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Ya? Entonces pienso de que eso también nos debe nosotros a no temer en el momento de actuar. Y reprender, hermano, y hacer juicio a quien tenga que hacerle juicio. Así. Pero la voluntad de Hashem. No, siempre pero vemos en la oración. Pero fíjate. Hágate tu voluntad. Sí, pero fíjate tú. La voluntad de Dios era que no permitieran eso. No, pero ya Dios tiene la voluntad de hace rato. Sí, pero por eso, cuando tú conoces la voluntad de Dios, no tienes que esperar que Dios te diga, hey, ve y hace, y tú lo tenías que hacer antes. Es lo que tenías que hacer, ¿por qué no lo hiciste? Era tanto el irrespeto y él sintió celo ya. Lo que sucede es esto, es que tenemos que ver las cosas. Ahí está una serie de mispatín, la Torah se está desarrollando, porque podemos dar la impresión de que estamos diciendo que alguien que esté en esa dificultad se va a meter una lanza.
No, cual no te está- vayas hasta allá tampoco. No, explicando aquí, de pronto se vayan a alguien a meterse eso. Es que aquí no estamos Que no hay ningún mandamiento en la Un escritura gobierno que diga que teocrático como para que meta una hagamos lanza a eso. alguien, ¿cierto? Eso para dejarlo claro. Eso fue un juicio de Dios y se ejecutó bajo esa forma, Así. simplemente. Moisés mandó a ahorcar a otro, se ejecutó bajo esa forma. Otros fueron exterminados por la gloria de Dios, quemados, se ejecutó de esa manera. Entonces, ¿Sabes qué es lo que determina? Perdón que te interrumpa. ¿Sabes qué es lo que determina? ¿Sabes qué es lo que determina si lo que estás haciendo es la voluntad del Señor o es el celo del Señor? El resultado. Así de sencillo. ¿Ya me entendiste? Si la mortandad para, papi, eso entonces, eso era del Señor. Lo que acabas de hacer era lo que Dios había mandado hacer. bien, hermano. ¿Ya me explico? Eso tenía que suceder en el momento en que ya estaba dispuesto por Dios. De todos modos, lo que podemos ver es que la naturaleza del hombre, el hombre en los atributos de Dios está nulo. O sea, los atributos son de Dios, no del hombre. Así Todo es. lo que es justicia y santidad, eso es de Dios. Nosotros Amén. aquí dice que somos polvo y realmente de ahí partimos en base del polvo y solamente podemos tener las cosas es recibiéndolas. Si las recibimos, las tenemos. Y todo tiene que ser para ir edificándonos. Por eso se reciben gradualmente. Nadie lo es todo porque recibió al Señor. No, ya yo tengo todo. Muchos dicen que ya incluso no mueren. No sé si estaba hermano mío ya hablando con uno religioso, que ya para el Señor están vivos y ellos no van a morir nunca. O sea, que cuando estén en el cajón ellos van a estar vivos. No sé, en el alma, todas las cosas que han inventado. Nadie va a la vida eterna si no es a través de la resurrección. Así es. No hay otro método porque ese es el que el Señor instituyó. El otro es que el Señor venga y Él transforme a los que están vivos y que son de Él. Es la única manera el día de su venida. Pero mientras tanto nosotros que estamos aquí, si llegamos a morir vamos a estar dormidos hasta el día que Él venga. Pero será como un abrir y cerrar de ojos. El día que Él venga se levantará el pueblo que él va a levantar en la primera resurrección. Amén. Y después hay otra resurrección, pero ya es para condenación. Entonces, bienaventurados los que forman parte De la de primera. la primera resurrección. Entonces ya nosotros tenemos que preocuparnos es por recibir. Ese es lo que el Señor nos ha mostrado, que todas las cosas vienen de Él. Acá en Mateo 25, 16 podemos sacar este ejemplo. Mateo 25, 16. Aquí se habla de una parábola que está el Señor hablando. Vamos a leer la parábola. Desde el 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos y a otros 2, y a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Todos han recibido, todos están recibiendo. Unos recibieron más que otros, pero es el Señor el que sabía la capacidad de recibir cada uno. Y cada uno actuó de la manera correspondiente. Pero hubo uno que, a pesar de haber recibido, no actuó. No hizo nada. Entonces vemos una diferencia simplemente en las cosas del Señor. No se las pedimos para cruzarnos de mano, porque nosotros pedimos santidad, pedimos justificación, pedimos poder ayudar, y muchas veces se lo estamos pidiendo porque lo vamos a recibir del Señor. El Señor nos lo va a dar. Entonces tenemos que estar conectados
con las cosas que nosotros necesitamos para poder edificarnos en la comunidad. Ahí en Mateo 5:4, aquí mismo. Que se habla del sermón del monte. Habla de los que reciben. Fíjense aquí, desde el 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, porque recibirán el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí están los que reciben consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El 10:41 del mismo. Dice el 40: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Cierto? Estamos pidiendo al Mesías constantemente, y el Mesías viene y no lo recibimos. Entonces, el que a ustedes reciben, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Que muchos quieren tener a Hashem, pero no al Hijo, porque para el Hijo le parece poca cosa, porque lo ven como otro Dios. Entonces, eso no funciona, porque recibir a Hashem es lo mismo que recibir al Mesías. Amén. Porque no existen dos dioses. Amén. Por eso él dice: el que me reciba a mí, recibe al que me envió. O sea, está hablando de la unicidad de Dios ahí. Está hablando de Amén. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Entonces, si nosotros pedimos justicia, es porque estamos recibiendo al Mesías. Estamos recibiendo la justicia de Dios. Eso es recibir la justicia. Entonces no podemos tener al Mesías, a Yeshua, como un diosecito pequeño, porque la justicia no es pequeña. La justicia es la justicia de Dios, es grande. Cuando lo recibimos grande, completo. Amén. Lo recibimos en toda su plenitud. Entonces, recibir al justo es nosotros haber pedido justicia. Es nosotros poderla también ir y con ella, como hicieron los del talento, fueron y obtuvieron otros talentos, de acuerdo a cómo se le fue dando. Si nosotros recibimos la justicia, es porque podemos practicar la justicia, porque la tenemos. Si la hemos recibido es porque la tenemos. El que no ha recibido la justicia no la puede dar. Por eso no nos podemos asombrar de que en el mundo continuamente vemos cosas demasiado incomprensibles, ¿verdad? Las cosas que vemos, como en muchas partes se ve la abundancia y como en otras partes se ve la necesidad. Y los muchos que reciben no pueden saber nada de producir otros talentos, porque no tienen a la justicia del Señor, no tienen a Hashem. Entonces ellos no pueden ver eso. Han recibido, pero no pueden hacer otros talentos iguales, porque no han recibido del Señor. Dice Juan 3:27. Juan 3:27. Respondió Juan y dijo:
No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Nadie tiene nada si no le ha sido dado del cielo. Incluso lo que tienen los mismos incrédulos es porque es de Dios. Todas las cosas que se reciben aquí es porque son de Dios. Son mal distribuidas y mal, digamos, administradas. Pero son cosas que vienen de Dios. Dios impartió la justicia. Por lo menos un policía está puesto para poner justicia. Si un policía coge el poder es para hacer la maldad, ¿verdad? Es porque no ha dado lo que recibió realmente, que es por poner la justicia. Aunque la ha recibido, la maldad de él ha sido mayor, y es la que él practica. No puede conocer a Dios porque él está en lo suyo. Así es. Mateo 19:11. Entonces se le dijo, aquí realmente viene hablando de una enseñanza sobre lo que es el divorcio. Vale la pena leer aquí un poquito de esto, porque le hacen una pregunta en el 19:1. Aconteció que cuando Josué terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Por cualquier causa. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Varón y hembra los hizo desde el principio. Y dijo: por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán para una sola carne. Así que ya no son más dos, sino para una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarlo? Pero en ninguna parte de la escritura está eso, ¿cierto? Sin embargo, el Señor le dice, Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces uno se pone a buscar toda la escritura donde permitió Moisés eso, y eso no está ahí. Por lo tanto, el Señor le está respondiendo según la dureza de su corazón. Así como ellos son duros de corazón, así le respondió el Señor. Porque ellos repudiaban a la mujer por cualquier... Repudiar es darle una carta de divorcio. No, ya no vivo más contigo, toma. Y entonces los ancianos aceptaban esa, porque todos estaban confabulados. Al principio era lo que ellos ya habían instituido como cuestiones de proceso judicial. Pero la dureza del corazón que está realmente hablando aquí es que Moisés lo veía que hacían eso y ya los dejaba. Moisés los dejó prácticamente. Porque si Moisés hubiera comenzado a aplicar la justicia, realmente todo lo hubiera tenido que mandarlo a matar por juicio, ¿verdad? Porque si, como dice el Señor aquí, que yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada también adultera. Y el adúltero, dice ahí la escritura, que había que apedrearlo. Entonces, si Moisés hubiera comenzado a aplicarle a ellos la ley, todos hubieran terminado apedreados. Entonces, prácticamente Moisés lo que hizo fue quedarse callado, no decirle nada. Y a eso le llaman a ellos permitirle que Moisés había permitido. Y el Señor le está diciendo aquí que no, que realmente la dureza de su corazón, Moisés los dejó así. Los dejó en su dureza. Sigan con su dureza. Así es. Y lo que Moisés realmente sabía es lo que el Señor está diciendo aquí, porque es que la palabra que está diciendo el Señor aquí es la que dijo Moisés. Es que desde el principio, varón y hembra los creó. Eso lo dijo Moisés, eso está escrito por Moisés, así que él sabía
todo esto que está diciendo el Señor aquí. Le dijeron sus discípulos, sí, así es. La condición del hombre con su mujer no conviene casarse. Bien, ya estaban acostumbrados ya a todo lo... Entonces se le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, aquellos a quienes han recibido. Solamente el que recibe es el que tiene del Señor. Hoy en día esto no es discusión, que un pastor o un creyente, y a veces los de alto rango, los que se supone que son, se suponen ellos columnas, resulta que terminan casándose con una hermana de la comunidad habiendo tenido un matrimonio anterior, porque dicen que no estaban casados. O sea, le llaman casado es a tener un papel firmado por un juez o algo. Pero aquí dice que cuando los dos se juntan para una sola carne ya son marido y mujer. Entonces se forma la teología de que necesita que como no tiene un papel firmado, no está casado. Y si alguna persona vive con una mujer y conoce el Evangelio y se le ocurre dejarla porque no está casado para casarse con otra, eso también se lo permite. Así es. Sabiendo que no es eso, no es el papel lo que casa a una persona. Así que si una persona tiene hijos, esos son sus hijos y ese es su esposo y siempre va a serlo. Y si se casó con otra, dice aquí que es un adúltero o un adulto. Va conscientemente. Claro. Hay muchas cosas que pueden suceder, pero este tema también es difícil también. No, y dice la Escritura que ningún adulto entrará al reino de los cielos. Y cuando Adán y Eva no hubo un notario ni un juez que escribiera el papel que se estaban casando tampoco. Claro. Al principio no fue así, o sea, cuando Moisés escribió algo, pero en aquel tiempo Claro. Así es. Claro, porque la pregunta de gracia nació también que una mujer había tenido 7 maridos, ¿verdad? Son situaciones difíciles, incluso hoy en día están sucediendo. La persona ha tenido varias esposas o la mujer varias esposos y cuando conoce el Evangelio, entonces ya viene la pregunta. Entonces, ¿cuál es la esposa tuya? Porque ahora conociste el Evangelio, pero el Evangelio dice que puedes tener una. Entonces, si tienes 3, ¿cómo vas a hacer? ¿Y cuál de las 3? Porque todas tienen hijos, por ejemplo. Entonces son situaciones demasiado difíciles y cosas que están bajo la presencia y bajo el juicio del Señor. pero no puede tener a las 3. Pero no puede tener a las 3. Pero ya eso son cosas que le corresponderán al Señor a cada uno, porque el Señor conoce el corazón de cada persona. Y la verdad es que el pecado se ha metido como carcoma en todo el mundo y hoy en día nadie se escapa de estas situaciones difíciles. Así es. Pero si una persona llega al Señor con un corazón dispuesto, con un corazón humillado, seguramente que el Señor le dará una salida, le dará la solución y sabrá cómo solucionar este problema. Amén. Una de las 3 se sería. Una de las 3 se debe convertir también. Sí, y bueno, Puede ser una solución. Ya sería este creyente. Mateo 12:30. Estados Unidos. Estados Unidos. Mateo 12:30 lo dice claramente, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, si estamos recibiendo del Señor y no ponemos en práctica las cosas que recibimos, eso es un despilfarro. Es un despilfarro totalmente. Le pedimos dones al Señor, dones de una cosa, dones de otra cosa, pero mucha gente tiene los dones que el Señor le puede estar dando y no los aprovecha, entonces está despilfarrando realmente. Ese es el que no recoge, el que recibe, el que está recibiendo pero no hace con las cosas que tiene en la mano. Entonces tenemos que estar diligentes, como dijo el hermano ahorita, y no desaprovechar ninguna oportunidad. Todo lo que esté a tu mano, a tu alcance, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Cuanto más ir a predicar y a exhibir la justicia, que es la justicia. Porque el no hacer los mandamientos es pecado. Y el dejarlos de hacer también es pecado. O sea, el no hacer y el dejar de hacer. Porque La omisión es la falta. Acción
y quebrantarlo también es falta. Claro. Entonces, si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. No, es que yo no sabía, bueno, pero si sabías y no lo haces, es pecado. Y si nosotros hemos estudiado la Torah, hemos estudiado la Escritura, porque ya sabemos muchas cosas, y ya lo que tenemos que pedir al Señor es la fortaleza, la entrega, porque yo sé que todos los que estamos aquí, hermanos, nosotros tenemos algo especial de Dios, es eso, que estamos conectados con las cosas de Dios, nos levantamos conectados con las cosas de Dios, pero es porque estamos con nuestra mente en eso, esto no es una cosa de raticos, no, que por el ratico voy a leerme 2 versículos de los Salmos, y entonces ya el Señor me bendice. No, esta es la vida de uno, o sea, lo que uno siente, lo que está dentro de uno. Todo eso que sucede a nuestro alrededor, ahí ve uno gente brincando, como loco, bailando unos ritmos raros ahí. Uno pasa como si nada, eso para uno no significa nada. Ellos lo verán a uno como extraño, incluso le dicen que uno es aburrido, pero no saben cuál es la alegría de uno, que es más grande que la de ellos. Amén, amén. Así es. Estamos contentos con el gozo del Señor. Así es. Su gozo es nuestra fortaleza. Claro, como dice la Escritura, al mundo le parece cosa extraña que no corráis en el mismo de desenfreno y de disolución de ellos. Exactamente. Bueno, vemos entonces que la insistencia de este pueblo, en la parasha que estamos leyendo, cómo este pueblo insiste en el pecado, porque esta no era la primera vez que habían hecho exterminio. Esa mortandad ya había sucedido varias veces y ellos estaban conscientes de eso, y recientemente se había visto una con Coré y con los 250 aliados que él tuvo también. Todo esto lo tenían ellos, todo esto ellos sabían, y en este caso sigue sucediendo, o sea que era algo como inevitable. Y a veces me doy cuenta que leyendo la Escritura, y muchos lo dicen, no, pero si, ¿cómo es posible que ellos hayan hecho eso? Pero si, y hasta lo juzgan y lo critican, y de una manera, bueno, sí, lo que tenemos que tener es, o hacer un análisis, es por qué tanta insistencia del ser humano en el pecado. Y es la debilidad. A veces miramos a Adán y a Eva y decimos, no, pero es que si Eva no hubiera pecado, no tuviéramos ahora felices. Pero si cualquiera de nosotros hubiéramos estado en esa situación, hubiéramos hecho lo mismo. Porque podemos estar juzgando a Adán y podemos estar juzgando a Eva, pero es lo mismo. Eso es fácil constatarlo porque todos hemos pecado. Si alguno, como dice el Señor, si alguno puede tirar la piedra, habrá alguno que la tire, para entonces decir que ese hubiera podido ser puesto allá en vez de Adán. Entonces no podemos juzgar a nadie, porque dice el Señor que miremos primero la estaca que tenemos en el ojo, para poder ver, sacar la astilla que tiene el ojo ajeno. Así es. Entonces, cada vez que nosotros hacemos un juicio, nos estamos poniendo una estaca más grande en nuestro ojo. Y en todo caso, hermano, permítame, si usted va a hacer juicio, tiene que hacer con ¿qué es el juicio? El debido proceso. El debido proceso, el procedimiento, el reglamento, el protocolo que usted hace para la vida. ¿Cierto? Ese juicio implica que tiene que mirar el parámetro que está instituido el Evangelio, y el mundo juzga sin el Evangelio. Usted puede exhortarme a mí, vea hermano, pórtese bien, vea hermano, está haciendo como a mí me parece, y traer al otro hermano, ¿cierto? Podemos exhortarnos, pero siempre con un debido proceso. Claro, porque todo el tiempo enseñó que hay un protocolo. Oye, el debido proceso tiene algo especial porque no lo está haciendo una sola persona, Claro. sino es el juicio de la comunidad. De la comunidad. Ya, y cualquiera se puede equivocar y el otro hermano puede estar corrigiendo. Y en todo caso, ¿para qué hacer el juicio? ¿Para echarme o para restaurarme? Porque si yo cometo una falta, cualquier cosa es, venga y restáurese, venga, vaya un tiempo, repose, claro, pero restaure, no simplemente de latigarme ni de crucificarme. En última se trata de que nos consolemos entre todos, ¿cierto? Me gusta esa palabra, vamos a llegar a esa palabra ahorita. Listo. Entonces también la Escritura muestra esto, con la insistencia del pecado,
Miren, vamos a leer Génesis 6:5. Vamos a sacar aquí algo importante. Y vio Hachén que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este texto resume lo que es el ser humano, o sea, lo que somos nosotros, sin Dios. Porque aquí está hablando del hombre, sin Dios. Este es lo que puede producir esa maquinaria. Es una fábrica, es una industria de maldad, de pecado. Eso es fácil saberlo. Si echamos una mirada a nuestro alrededor, todas las cosas que pasan. Era de continuo la maldad del Señor. Esto que estaba pasando en Israel no está desconectado de esto. Ahí estaba la maldad todavía, a pesar de que habían habido muchos juicios, mucha mortandad. Siempre el ser humano seguía incurriendo en eso. Hoy aquí en el mundo entero, cuando se habla de por lo menos la fornicación, se ha hablado de muchos tipos de enfermedades que son definitivas, que acaban con una persona en poco tiempo. Está la más común, que es el SIDA, que ese cada ratito le hace publicidad. Sin embargo, la persona sabe el peligro y vuelve y cae y no le importa. Y las cifras de SIDA nunca disminuyen, siempre aumentan en este mundo. Entonces el pecado sigue esclavizando al ser humano. El ser humano no se puede desprender del pecado, es un esclavo del pecado. A pesar de que está la muerte de por medio, no le importa. O mejor dicho, no tiene conciencia. No tiene conciencia de que va a morir. Está cautivo. Está cautivo en eso. Porque como no tiene en cuenta hacer la voluntad del Padre, no tiene temor. No tiene el temor de Dios. No se lo han pedido. Está en el libre albedrío. Entonces, como en este caso hubo un juicio y el Señor exterminó con un diluvio, es lo mismo que estamos hablando. Ya la maldad llegó al colmo y tiene que desaparecer por completo. Entonces dice el texto, el versículo 6, vamos a leerlo en español primero para mirar algo aquí. Y se arrepintió Hachén de haber hecho al hombre en la tierra que le dolió en su corazón. Esa es la traducción que estamos leyendo. Ya muchos hermanos aquí de pronto sabemos qué es lo que está sucediendo aquí. Que hay un problema de traducción, ¿verdad? Así es. Hay un problema de traducción aquí. ¿Cuál es la palabra ahí? Esa palabra arrepintió, Esa no es realmente, esa es la palabra consolar. Consolar. Por eso le dije al hermano que me sonó la palabra que dio ahorita. Tenemos el mismo El mismo sentido. sentido. Consolar. Ese es el 6. Y se consoló, sí, el 6. Vamos a hacer un análisis aquí un poquito. Y se consoló Hachén de haber hecho aquel hombre, en la tierra. Y esa palabra le dolió aquí, le dolió en el corazón. Es la palabra Vallina, es consoló. Y Sí. está la palabra Atzab. Atzab, donde aparece le dolió en el corazón. Vallinajen es la palabra. Significa Sí, que Vallinajen es consolar. correcto, significa que volvió a tomar la idea. Exacto. porque exacto. Dice, y halló consuelo porque hizo. Sí, pero aquí traducen y le dolió. Ajá.
¿Cómo está allá? Sí, ¿Qué que dice se uno? lo dio. Consuelo. ¿Qué Halló- dice? Y Hashem halló consuelo porque hizo al hombre en la tierra Lo y único que está mal es la palabra aunque que le pesó en su corazón, Le pesó. Y fue tallado. Y fue tallado aquel hombre. Claro, No, espérese, hermano, mire, espera un momentico. Porque aquí cuando está hablando del hombre no está hablando del Adán. No está hablando de, aquí lo que da a entender la traducción es que el hombre que creó aquí en la tierra a Dios le dolió. Ya. Y por eso es que tenemos que ver que en la Escritura hay un mensaje que está dado es en una forma vestida, una forma amén, así, de lenguaje vestido. análisis. Y el traductor aquí no pudo ver la traducción. Entonces él lo puso a su manera. Porque ¿cómo se va a arrepentir el Señor de haber hecho al hombre? O sea, como si él se hubiera equivocado. Exacto. Dice que se consoló, o sea, porque dice que vio el Señor todo designio de los pensamientos del corazón de ellos que era de continuo mal, del mal. O sea, el hombre fue mal. Pero se consoló el Señor en aquel hombre. Viendo Entonces la futuro. está viendo un futuro. Amén, así es. Está viendo un futuro. Aquel hombre en la tierra. Y fue tallado para su corazón. Ahí donde dice le dolió. Le dolió. La palabra absal. Absal. Entonces queda ahí, fue tallado. Fue tallado. Que lo traducen, mire, en Job 10:8 lo traducen. Vamos a buscar Job 10:8 sin pasar la página. Job 10:8. 10:8. Esa es la misma palabra. 10:8. Tus manos me hicieron y me formaron. Aquí lo traducen como hicieron. Lo hicieron. Porque la raíz principal es tallar. Está tallado, bueno. Lo hicieron, lo hizo. Aquí donde traducen le dolió. Dice lo talló. Y fue tallado para su corazón, el corazón del Señor. Porque está hablando de aquel Adán, de aquel Adán. Del Adán celestial. O del futuro. Del postrero. Del postrero Adán. Del postrero. Aquí no está hablando del Adán terrenal. Ah, exactamente. Sino del Esa es postrero la Adán. relación. Amén, eso es. Entonces por eso, mire otra parte donde aparece Ujú. esa palabra. ¿Verdad? En Job 10:8. 10:8. Era Job Y 10. está en Jeremías 44:19. También aparece la palabra. Sí, pero lo último lo dio el corazón, sí aparece. Jeremías, pero estamos viendo la palabra. Sí, pero lo que te quiero decir, lo que tú dices es cierto, se puede leer en el futuro. Espérate, Pero lo dice, ya en la última pausa, espérate, hay una pausa en la tierra ya. espérate, hermano. Estoy buscando unos ejemplos en la escritura donde aparece esa palabra. Permítame. ¿Cuál? La palabra que dice dolió. Disculpa, Jeremías, ¿qué? ¿Para seguir la línea? Jeremías 44:19. Vamos, para no perder los 44:19, vamos a buscarla. Estoy dando unos ejemplos para que lo busquemos. ¿Dónde aparece esa palabra? Jeremías 44:19. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nuestras tortas para tributarle culto? Ese tributarle ahí es esa palabra. Pero realmente está hablando de que de las tortas le imprimían las imágenes. Las tortas le tallaban las imágenes. Eso es lo que se está dando aquí en este caso. Imprimían las imágenes de los ídolos. O sea, la palabra en sí está usada en la escritura con el sentido de tallar, de hacer. Por eso el texto que estamos leyendo, donde dice, y le dolió en su corazón, para que vaya con el sentido que viene de aquel Adán, dice, y fue tallado conforme al corazón de Hashem. Ah, claro, lo va a consolar porque lo vio a futuro y de Porque caso lo está viendo lo talló hacia el futuro. futuro conforme al deseo de Dios. Si tiene coherencia, claro. Tiene coherencia, Claro, pero- entonces lo que está diciendo es Vayinahem, y después dice, y Asá, ¿cierto? Y Asá conforme al corazón de quien lo hacía.
Correcto, pensando en el futuro. Pensando en el futuro. Ok, la idea está clara en el sentido de que no es que se haya arrepentido, No, sino sí. que en efecto significa que volvió a tomar la idea original, Exactamente. y trayó un hombre pensando en el futuro. En el futuro, Exacto. El verbo azar. Al Adán, porque él dice hombre, dice Adán. Ese, sí. Lo traducen hombre. Pero ya sabemos que cuando habla del Adán, teológicamente, en forma hebrea, se está refiriendo al Claro, celestial. y lo que he aprendido hoy, hermano, gracias por recordarme, de verdad que sí, 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 es sí, que sí. en 44:19 yo no tenía en cuenta que ahí dice la palabra, la misma palabra que está en 44:19 de Jeremías, que Sí. está en Job 18. 10:8, y es la misma palabra que acá me hacía falta en Génesis 6:6. Y debe haber más. Claro, porque entonces, ¿qué palabra reemplaza a dolió a Asaf? No, para dolió hay una cantidad de palabras, hermano. Y Ah. si quieres te puedo citar aquí una Bueno, ahorita me cantidad. las da, pero por lo menos Mira, a ver. ya, En el Salmo entendí. 39 parece que él. En el Salmo 41 aparece Ali. En el Salmo 48 aparece Il. Proverbio 14 aparece Kaab. Proverbio 15 aparece Absebek. Y aparece una cantidad que traducen como dolor. Lo que pasa es que Podemos buscar una Y la concordancia. pregunta, ¿de dónde sacaste esa, para aprender, de dónde sacaste esa conexión? No, tú puedes buscar una concordancia. no, la misma concordancia te lleva. No, pero en hebreo no sale así, como para los que son más intensos como yo, Por para eso. leer la línea. No, que Mira, el verbo yazar, acuérdate, el verbo formal. No, eso yo lo sé. Por eso ese es el verbo que aparece. Lo que pasa es que se usa en otro sentido. Yo ¿ya? sé, claro, por eso, o sea, ¿sabes? El verbo sea, ni yo sé, yo hago, yo termino. Pero no hace lo que él dice, que no hace coherencia con el comienzo del texto. ¿Ya me entiendes? Por eso me llama la atención la virtud No. del hermano que se ha puesto a estudiar y nos está enseñando hoy, me parece fabuloso eso. Sí, me explica el ejercicio. Como dice, entonces ese verbo está en muchas partes. Sí, por eso lo que estoy mostrando aquí es algo que está en la misma escritura, o sea, que la maldad estaba en la tierra. Entonces, el versículo siguiente parece que quiere entender que como vio la maldad, Dios le dolió lo que hizo. Pero lo que está mostrando es que se consoló porque había hecho. Volver a retomar la idea. Volver a retomar la idea. En aquel Adán, Ajá. que fue formado de acuerdo a su corazón. Correcto, que fue formado porque sale el verbo o sea, que el verbo hacer. Entonces lo que está claro, mostrando es que el versículo 6 lo que está dando es la solución claro, del caso. hacia futuro. Hacia el futuro. Correcto. No que está diciendo que Dios porque se arrepintió iba a destruir la tierra. Claro, si no No, entendemos. ahí diría, y él formará, o sea, a este Adán, ¿ya? Para su corazón. Eso es. Ya, así sería literalmente. ¿Ya? Ajá. O conforme a su corazón. Y él formará Vale. Conforme a su corazón. para su corazón. Ujú, Para su corazón. Sí, también. Lo lee en O futuro. sea, es Sí, como. sí, sí. No, sí, por eso te estaba diciendo. Lo Sí, que sí, pasa a es que el futuro, verbo. a ¿Sabes cuál es la futuro. confusión del A traductor? futuro. Lo que pasa es que se van bueno, que se desvían, terminan desviándose y no hace sentido con lo primero que dice. Así es. Entonces, ¿qué pasa? De que aparte entonces tienen que reconstruir, ya ven, pasa que como el contexto está hablando de un hombre que está pecando y Dios lo va a destruir, entonces ellos están pensando en que ese verbo, parece que ese verbo también se usa como dolor, pesar. ¿Ya me explico? Por eso. Bueno, listo. No, lo que Orlando dice es perfecto. Escúchame lo que te quiero decir. Sí. No, Yo no te permite para Mira, hacer en idea. hebreo, y eso lo ha dicho el hermano Eric, que sabe hebreo, ha dicho que no hay mejor diccionario que la misma escritura. Ahora, el idioma hebreo, y yo siempre le decía, por ejemplo, cuando yo estudiaba ciencia profesora, pero como muchas veces el texto no te determina prácticamente muchas veces de quién está hablando, ¿De qué o está hablando? cuál es el Exacto. significado preciso de la palabra. Entonces, ¿cómo tú puedes determinar eso? Y ella decía, por el contexto. Todo parece mentira, Eso es lo que todo estamos es haciendo por aquí. el contexto. Eso es lo que estamos Entonces, haciendo aquí. exactamente, entonces nosotros estamos viendo Claro. que por el contexto de ese mismo versículo no es acorde ya la terminación. Ya ven, La traducción. Porque hay es- varias pausas aquí, Claro. aquí hay varias Mira, va a pausas. decir algo. O sea, me parece a mí que acerca de este texto Pablo también escribió cuando dijo, y así como hemos llevado la imagen del terrenal, Está hablando hablando de de los los pecadores, también llevaremos la imagen del celestial que es delante del que se está consolando Dios. Bueno, lo importante es lo que estamos diciendo es que
el asunto de la maldad, lo que estamos hablando, que Pinhas controló el asunto, que el mal que estaba poniéndose ahí, ya estaba anunciado en la Escritura como un consuelo que el Señor tenía previsto. Por eso dice que Pinhas, que traduce en espiar, reconcilió, reconcilió. Aquí el que va a reconciliar es aquel Adán. Amén, así Es el es. que va a reconciliar, porque la maldad en la tierra El postrer que está hablando ahí no iba a quedar así. Entonces el Señor ya está mostrando la promesa. Amén. Entonces ahí dice que se arrepintió el Señor de lo que creó, sino es que se sale que él vio Claro. en el futuro aquel Adán. Eso. Pero se consoló, que es la palabra que estamos utilizando. Vamos a Mira lo que dice, vamos a ver. mira lo que dice este diccionario, mira lo que dice este diccionario. La raíz primaria de este verbo es suspirar. Bueno, ese diccionario Espérate, es griego. espérate, yo entiendo lo que él está diciendo. Yo entiendo lo que te suspirar. No Bien. suspiro cuando le duele. Mira lo que dice, primeramente suspirar. Oye, cuando usted suspira es porque usted descansó de algo, vino la consolación, ya me explico, vino el descanso, ¿ya? Pasa que a veces nos quedamos con por favor, las palabras son muy amplias, tienen una dimensión que ustedes pueden abarcar, por eso es que ya suspiró, pero porque suspiró Dios, o porque se consoló. ¿En qué se consoló? ¿En qué suspiró? Porque suspirar, yo entiendo, suspirar es descansar. Para mí suspirar es descansar de alguna carga, algún problema. Una presión, sí. O no lo usamos nosotros, ¿sí o no? Y sin embargo él dice, también tiene sentido, por ejemplo, respirar fuertemente, por implicación lamentar. Pero mira tú, por implicación lamentar. Por eso es que el contexto es el que siempre, no son las palabras mismas las que definen, ya me entendiste, sino el contexto es lo que yo trato de enfatizar. No es la palabra misma, porque las palabras denotan y connotan. Ya me explico. Entonces, el contexto es lo que va a determinar, cuál es acorde, que es lo que estamos haciendo aquí. ¿Por qué? Porque ahora quiero compartir esto, oigan bien, no se quede con consolar, hermano. Te puede decir suspirar y la gente le puede entender. Claro. Sí, me gusta, ¿sabes por qué me gusta esa? Porque uno lo hace en el hablar. ¿Ya me entendiste? En el hablar, en decirle a la gente, cuando tú suspiras, no suspiras por algo. No, Porque recibiste una buena noticia. Hermano, Porque, perdone que le interrumpa, hay veces que uno está afligido por algún problema, ¿verdad? Entonces uno viene y le ora al Señor, y empieza uno a ir relajándose, y uno da un suspiro porque encuentra como que un descanso, como que claro, el Señor por eso es que llega la a uno palabra no es y que uno esté mal. siente- Déjame sabe terminar. que va a haber Hermano, Voy a terminar de leer. adelante. No, para decirte lo que el diccionario, porque es que ya me ibas a decir que el diccionario, No, ya, voy a compartir un diccionario. Lo que quiero decir es que hay varios significados. Espérate, ya me me callo ya. Mira lo que dice. Por implicación, lamentar. Por ejemplo, en sentido favorable. Compadecer, consolar. ¿Dice ahí? ¿Él está diciendo mal? Ah. Es lo que quiero corroborar. Vamos a Bueno, seguir. eso es para... Ahora, ¿con qué fin, hermano? Perdón. ¿Eso es con qué fin? ¿Y de dónde sacas tú eso? Yo lo muestro aquí. Como yo no tengo credibilidad, de pronto el que tiene la credibilidad, aquel que tiene una firma, que tiene un autor, tiene... ¿Ya me entienden? Un libro. Bueno, aquí está. Hermano, Con el mismo diccionario. siguiendo con Génesis. Y no aparece la palabra arrepentir. Y estoy hablando, ¿sabe quién? De Strong. Y no aparece la palabra arrepentir. Siguiendo con Génesis 6:6, y la palabra que estamos aquí en el caso, que lo traducen, que no, la palabra hebrea es Vayinahen, ¿verdad? La palabra consolada. Entonces en Job 7:13 usa esa palabra como consolada. Job 7:13. Es que lo que pasa es que voy a hacer una secuencia aquí. Job 7:13. Vamos primero con Job 7:13. Ahorita me las da para copiarlas, por favor. Job 7:13, dale. Sí, ahí usa la palabra consolará, o sea, la traducen. Dale. La que tradujeron allá como se arrepintió
Es la misma que esa está misma acá. palabra la están traduciendo aquí como consolará. Aquí correctamente y allá no la pusieron. Ah, y por allá no la tradujeron como consolará. Ok, dale. Esa es una palabra. Por el contexto del traductor, el traductor entendió una cosa. Vale, ya estamos entendiendo ahí. Salmo 119, 82. Salmo 119, 82. Salmo 119. 82. Hoy he aprendido varias palabras. Qué interesante, hermano. Sí, 119. 82. A ver, ¿qué dice? Vamos a leerlo. Consolarás. Ahí ¿Cuándo usamos- consolarás? Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Esa palabra consolará es la misma palabra que allá traducen como se arrepintió. ¿Está bien? Sí. ok, Aquí no la traducen como se arrepintió. ok, Aquí la traducen como consolará. dale. Isaías 53, 51, el 3. Isaías 51. Isaías, Isaías 51. 51:12, que es la que me encanta a mí. Vamos a leer Esa me la esa sé de memoria. Y esa siempre la comparto yo, Vamos a leer una 51:12. vez, hermano. Hoy se lo compartí, esta semana se lo compartí a un amigo que tenía una aflicción económica. Me llamó a las 5 de la mañana que le dijera alguna palabra. Es que yo me acuerdo de esa palabra. Qué lindo con ese usted, amigo. hermano. Claro, porque esa me la aprendí yo. Esa palabra me acuerdo de usted siempre que la Eso, y leo. siempre la repito. La consolación. La consolación de Israel. Pero no Exactamente. sabía que estaba desde Génesis 6. Excelente. Excelente. La voy a leer 51:12. 51, 3. 51. Primero 3. 3, ok. 51:3. Ciertamente consolará a Hashem a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Hashem. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y dará voces de canto. Lea el Aleluya. 19. aleluya, hermano. Lea el 19 ahí mismo. El 51, 19. 19. 51:19. Esa palabra es Nahán. O sea, ahí aparece Nahán completamente. El verbo. Puedo leerle algo, le voy a consolar, le voy a leerle antes el 19, el 12, que me encanta. El 12, léalo. 52:12 dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y el hijo del hombre que es como heno? Fabulosa consolación. Y ahora el 51:19. Estas dos cosas te han acontecido, asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Fabuloso. Amén. Ahora leamos el 61, 2. Bueno, ese consolador, 61. 2. 61. 6, 1. 6, 1. Más adelante, 61. Bueno, el 1 y el 2, pero es el 2 más bien. El 2, voy a Porque leer. ahí usan la palabra. Voy a leer el 2. 61:2. A proclamar el año de la buena voluntad, o sea, de la razón que ha explicado el hermano Eric, de Hashem, y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ajá, ¿y qué dijo el Señor? El que está hablando de esto es el mismo Señor en Lucas 4:19. El 4:18. Lucas. Que el Señor vino y está diciendo desde el 1, el 61:1. El Espíritu de Hashem está sobre mí. Claro. Entonces, el Consolador es el mismo, el Mesías. El Mesías. Es el Mesías. Entonces, este texto de Génesis 6:6 nos está diciendo que el Consolador, el que se consoló, el que está de acuerdo a la talla de su corazón, Es el mismo. es el mismo, es el Mesías. Claro. Si amarro todos los versículos, termino entendiendo que Él se consuela de haber hecho un Adán hacia el futuro conforme a su propósito. Claro, y Isaías lo está diciendo quién es. Y el Isaías mismo- 50:21 también aparece. Claro, todo. Y el mismo Mesías lo dijo personalmente para él: el Espíritu de Hashem está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Entonces, estamos viendo que Génesis 6:6 no está hablando de que el Señor se arrepintió De hacer el hombre. de haber hecho Se a consoló. Adán, sino que se consoló en aquel Adán que está hecho de acuerdo a su corazón, que está tallado de acuerdo a su Claro, corazón. está formado al corazón conforme a su de- corazón. Amén. Entonces, ese Porque texto está hablando es el verbo yazar, que es formar. del Mesías. Acuérdate que hay tres obras. Y fíjate tú que es importante que recordemos algo que aparece el verbo asá y el verbo yazar. Asá y Yatzar. Exacto. Entonces, ya sabemos que asá es la culminación de la obra. Entonces, está hablando de un Adán y lleva artículo. Fíjate, a este Adán. O sea, está hablando del que él tiene en mente. ¿Ya? Voy a crear a este Adán. ¿Ya?
se consoló en este Adán. ¿Cuál? El que tiene la mente aquí. El ya El que estaba tallando hacia el futuro. Claro, el que estaba formando en su corazón. Ahí se puede decir el Ya, que ideó, el que ideó, no crearse, debería decirse, no, el que ideó es el que... Claro, proyecto, sí. Ya, que estaba formando en su corazón, es el que tenía en mente, por eso se Es tan consoló. fascinante de hoy porque hemos aprendido de verdad que hoy sí. No, y es uno de los textos más Gracias a Chen, hermano, le he pedido siempre que Bendito Dios por todos los tenga siglos. algo que podamos edificarnos. O sea, me puede repasar nuevamente para los que están escuchando el audio o el vídeo, los versos solamente, de pronto alguien decide copiarlos solamente despacio, los versículos. Los versículos que cité Son de Génesis 6:6, que está la palabra Vayinahem, que viene de la palabra Nahan, que es consolar. ¿verdad? Que es consolar. Entonces se encuentra en textos como Job 7:13. Claro, hay más Dale, textos. dale, más dale. textos. Ahí va a estar. Dale. Salmo 119:82, lo que cité. Isaías 51:3 y el texto 19 y otros más que hay ahí. Y el 51:12 también. Sí, 51. Exacto, que usted citó. Isaías 61:2, que Correcto. está hablando de él mismo como Del mismo consolador. como consolador. Lucas 4:18. 66:13. 66:13. No sé si leímos ese, se lo leímos. No, eso no lo leímos. Vamos a terminar leyéndolo. 66:13. 13. Lo voy a leer. Y el otro fue Lucas 4:18. Exacto. 66:13. Dice, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y en Jerusalén tomaréis consuelo, la Jerusalén celestial. Amén. Él mismo va a consolar. Él es el mismo que va a consolar, él es el consolador. Amén. Entonces, miren cómo esta parashá nos ha llevado a la reconciliación que tuvo en Pinhas. Es la reconciliación que se iba a ver en el Mesías. Es la consolación que vamos a tener. Porque tanto pecado que venía transmitiéndose constantemente y mortandad tras mortandad, y todavía ellos no tenían la conciencia. O sea, a pesar de que entendieran muchas cosas, su naturaleza débil, de debilidad ante el pecado, los mantenía esclavizados. Eran presa fácil del pecado, porque les faltaba algo, les faltaba la consolación. Y este texto está mostrando la consolación, la reconciliación en Hashem es con la consolación. Hermano, a propósito de eso, permítame compartir un verso que a mí me encanta de eso, que lo leí esta semana. 94, Salmo 94:19. Salmo 94:19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi nefesh. Tus consolaciones alegraban mi garganta, mi cuerpo, mi ser, dice ahí. O sea que ese mismo verso es la misma palabra de la consolación del eterno Dios sobre nosotros. Bendito Dios. Bendito sea, hermano. Así es. Y se Casualidad. puede ¿no? decir ahí también que cuando dice el sacerdote, cuando el reciente Jesús, porque mis ojos han visto tu consolación, posiblemente puede ser también la misma. La consolación de Israel. Sí, Claro, esa porque está en claro, porque Lucas. eso está en arameo. Por eso es que el chat de nosotros, para todos los hermanos, se llama la Nehematá Israel, que está en arameo, la consolación de Israel. Porque quien dice eso es el único verso que está en la Biblia, es la consolación de Israel, que lo dice el sacerdote. Zacarías, ¿no? No, Zacarías no es. En Lucas 4:1, ese se llama. El único que se tiene el privilegio de percibir eso. Lucas, ya le digo, Lucas 4, aquí está, la consolación de Israel. Simeón, he aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. Es decir, el Espíritu Santo que estaba sobre él. Lucas 4:25. Acá tiene el cuadro. Sí, Lucas 2:25. Por eso nuestro chat se llama la consolación de Israel. Pero él lo confiesa cuando dice, porque mis ojos han visto. Sí, está en el 1. Hermano, usted. Aquí está hablando de la consolación. Todo el mundo esperaba este contexto. La consolación. En arameo es Nehematá Israel. Fabuloso. Qué maravilla poder empalmar toda la. ¿Qué verbo aparece? Dios no busca. 1:67. ¿Qué verbo aparece cuando dice que Dios no es hijo de hombre para mentir o para arrepentirse?
Busca eso. Lo está buscando Lucas 1:67. No. Sí, aquí está Lucas 1:67. Y Zacarías su padre fue lleno del Ruach Claro. y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Ese. Claro. Zacarías, Redimido, ¿verdad? que es capaz, lo que está. Claro. O sea, que es reconciliar, que ha reconciliado a su pueblo. Claro. Hermano, ¿Zacarías qué? Zacarías, el verso, Lucas 1:67 y 68. 67. Y 68. Hoy hemos hecho un repaso, bendito Dios, espectacular. Pasa que ese verbo, por eso le estoy diciendo, el contexto es el que determina el significado exacto. Porque es que ese verbo aparece también, Dios ni mentirá ni se arrepentirá. Ese verbo también aparece ahí. Entonces tú no puedes traducirlo así como consolar, así. ¿Ya entiendes? Sí, el problema es que traduce en español. Exacto, lo que pasa es que la palabra arrepentirse no es la palabra precisa para ese verbo. ¿Ya entiendes? Porque en español nosotros tenemos una concepción de arrepentimiento de Diferente, otra claro. cosa. Eso es. No, Ya. y que tristemente ni en el diccionario tú encontraste la palabra arrepentirse. Sí, no, ahí, así abajo también la ponen. De entre la decena también aparece. Dentro de la decena. Por ahora digo, lo que pasa es que no, por eso tiene varias matices la palabra, pero en último, eso lo decía el profesor, lo que determina prácticamente el sentido de una palabra en hebreo es el contexto. Claro. Entonces, aquí lo que estamos viendo es el contexto. En No ocasiones. cabe la palabra arrepentirse. En ocasiones, en otras ocasiones, hermanos, el acento también. Arrepentirse de Sí, su y hermano. con- No, eso el acento es en cuanto al futuro. Volverse. Por eso depende también como No, si y el lo acento es otro es la distinto. puntuación. Claro, Claro. arrepentirse de su. Shubá, shub, claro, Shubá. shub. Así es. Por eso, entonces, Entonces, ¿cómo? Ya invitamos a los hermanos aquí siempre, shub, shubá, Claro, a regresar al Mesías porque estamos perdidos. Claro, Bendito el eterno Dios. Entonces ahí debería poner que el Señor se arrepintió, el Señor Regresó. O aquí se tendría que decir, suba. si usamos consolar, entonces tendríamos que decir, Dios no mentirá, ni se desconsolará. Ya me explico. Acerca de esto. Es decir, lo que Dios determina, si ya tiene una cosa en mente, ya, pero lo digo, entonces la palabra arrepentimiento no es la palabra más exacta. Así que aquí pega porque aquí no hay problema, uy, suena bonito. Dios no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse, ¿sí o no? Pero allá no pega. Ya, pero yo puedo usar, fíjate tú, ya se me vino desconsolar. Ah, como es un no negativo. ¿Ya me entiendes? Ah, entonces Dios no se desconsuela. Número 2563. ¿Ya me entendí? La parashá, aparece aquí una parte que habla sobre Caleb y Josué. Vamos a ver este pedacito aquí para Número 25. 2563. No sale. No llega hasta allá. 20, ¿qué? 26, no, 2663. Sí. Caleb y Josué sobreviven. Y dice, estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Ninguno de los que habían salido de Egipto estuvieron aquí, a excepción, dice aquí, porque Hashem había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefonet, y Josué, hijo de Nun, porque eran los únicos que no vivían en el desierto, porque no es estar metido en un desierto y caminando, sino que ellos estaban ahí, pero ellos no vivían ahí, ellos tenían su mirada puesta, era en la bendición de Hashem. Pero estos que salieron de Egipto, ninguno entró a la tierra y no estuvieron contados, no estuvieron entre los inscritos en los libros. Entonces murieron en el desierto. Y el desierto siempre ya sabemos que simboliza el pecado. Murieron en sus pecados, se quedaron ahí.
estuvieron ahí metidos en el mundo Tendidos en el desierto. y no salieron del mundo. Eso es. No pudieron levantar la cabeza, como decía el Señor a Moisés, levanta la cabeza de las tribus. Estos no pudieron levantar la cabeza. Quedaron consumidos en el desierto. Entonces, eso es el cuidado que tenemos que tener nosotros, hermanos, porque todas estas cosas están escritas como testimonio y como para que nosotros no hagamos lo mismo. Es un ejemplo para que nosotros no hagamos lo mismo y no estemos metidos en el desierto y estemos viviendo ahí. Porque el mundo es el desierto hoy en día. Y el pecado sigue abundando. Y el juicio del Señor se sigue acercando. Porque ya llega el colmo de la maldad. Así es. Y nosotros sabemos que muchas cosas van a pasar. Incluso estando nosotros aquí pueden pasar cosas. Porque cuando habían en las batallas que hubieron el pueblo de Israel y todo, también morían personas creyentes. Así que nosotros, cualquier cosa puede pasar, pero tenemos la esperanza, tenemos la consolación. Amén. Tenemos Amén. ese que señaló Hashem, que es el nombre sobre todo nombre. Estamos con él. Entonces, hermanos, terminamos hoy. De ahí hay que anotar que en el desierto también murió Miriam, murió Aarón, murió Moisés, que son los que acá citan en el libro de Hebreos, cuando dice que en Hebreos 11, Pero ellos murieron con la esperanza. 24, sí, o sea, y eso lo dice acá en 11:24 de Hebreos, que allá, a pesar de que no se dice, pero que sí está, se ve en el recorrido. Dice aquí en 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Amén. También en el 11 de Hebreo Exacto. aparece también. Entonces, los que entraron a la tierra fue Caleb Y Josué. Josué. y Josué. Y Josué, hijo de Nun. Amén. Bueno, hermano, entonces le damos las gracias al Señor que nos permitió hoy, pues, la enseñanza de la parashá. En Él estamos, en Él nos movemos y en Él somos. Amén. Gracias a todos los Amén. hermanos y shalom, shawato para todos. Shawato. Amén. Shawato. Shawato.